Ahora sí, 7 de julio, 15 del mes de Tammuz, estamos muy cerquita de empezar Beina Metzarim y hoy vamos a hacer un nuevo shiur de Asidur Batfilá. Hoy también 103 aniversario de la Comunidad de La Plata, así que también mando un beso grande para AMIA La Plata. Y como decía ah, hace un ratito nomás, este va a ser el último shiur de Asidur Batfilá. Como les conté, estamos tratando de hacer un poco más dinámico, que no sea todo muy eternizado en el tiempo. Dios mediante volveremos a hacer shiurim más adelante. La semana que viene seguramente empezaremos con un shiur con una temática distinta. Entonces, siendo hoy el 11º shiur o 11º shiur, vamos a terminarlo a lo grande. Para hoy preparé un tema muy interesante y que puede tener mucho para discutir, para charlar, porque es un tema dentro de la tefilá que muchas veces parece sobreentenderse, pero hay que ir a investigarlo. Voy a compartir pantalla y les voy a contar de qué estoy hablando. Un décimo shiur, y lo que vamos a trabajar hoy es el Kadish. ¿Sí? El Kadish, que es una parte súper importante de las tefilot, porque aparece en prácticamente todas las tefilot que existen, que tiene muchas particularidades y que está, como decíamos hace un ratito, como dentro de la memoria colectiva de todo Yehudí, así como casi cualquier Yehudí sabe que existe el Shema Israel, casi cualquier Yehudí sabe que existe el Kadish, ¿sí? Porque está muy asociado a algunas ideas que vamos a trabajar, vamos a desarmar y volver a armar, ¿ok? Lo que les pido, como es un tema del cual seguramente muchos tengan preguntas, comentarios, eh, agregados y cosas personales, siempre que lo deseen desmutéense porque esto va a ser mucho más rico si lo hacemos en diálogo. Primero quiero presentar un poquito el tema, porque el Kadish, a diferencia de lo que veníamos viendo, no tiene una fuente tan clara como era la Amidá o el Shema Israel, que como decíamos antes son la estructura, ¿sí? La columna vertebral de la tefila. Acá tenemos un Kadish que no tiene relación con la Torá, no está mencionado en la Torá, que no está mencionado en la Mishnah, ¿sí? O sea, a diferencia del Shema Israel, no aparece en la Torá, a diferencia de la Tefilá, de la Midá, no aparece en la Mishnah siquiera, el Kadish casi que tampoco aparece en el Talmud. ¿Sí? Porque en el Talmud aparecen algunas menciones, acá puse 3 de ellas, que son las 3 menciones más importantes, pero nunca aparece con el texto completo tal cual lo conocemos hoy. Fundamentalmente aparece con esta frase, haciendo referencia a que lo importante del Kadish es la frase, y empiezan siempre con Amén y Esh Mei Agadol Meborach, ¿sí? Que sea el gran nombre bendito, ¿sí? O tu gran nombre bendito. ¿Está bien? Esto se discute mucho en estas 3 fuentes. Acá voy a dejar un cachito esta presentación. Yo preparé una hojita con las mekorot que aparecen ahí. Las preparé en hebreo y en inglés, por si alguno las quiere ver después. Digo, porque no voy a ahondar sobre eso ahora, porque no lo veo súper necesario en este momento, pero junto con el link de esta presentación que ahora sí están viendo, también voy a dejar el link de las otras Mekorot, las otras fuentes, ¿sí? Que están mencionadas acá, ¿ok? Porque también está lindo para chusmearlas en algún momento. Si no tenemos entonces una presencia tan clara del Kadish en el Talmud, entonces ¿de dónde surge esta costumbre, después de venida en mitzvah, de agregar un texto al cual hoy llamamos Kadish? Es puramente de la época de los Geonim y en la Edad Media. La época de los Geonim es lo que llamamos, en lo que se llama en historia, la Alta Edad Media, siglos 9, 8, 9, 10.
Son en esos siglos donde empieza a aparecer ya un texto mucho más formado y en algunos sidurim medievales ya tenemos un texto de Kadish más entero. Este texto que ven acá, que es lo que nosotros conocemos como Hatzi Kadish, como medio Kadish, en realidad es el texto completo del Kadish. ¿Sí? Esta es la versión completa del Kadish. A esto no le faltaría nada. Después vamos a ver que en realidad todas las otras versiones del Kadish van agregando algo, pero este es el texto base. El texto del Hatzi Kadish es el texto base. Y fíjense algunas particularidades. Número uno, el texto del Kadish, esto puede ser que no todos se den cuenta, pero puede ser que alguno ya lo sepa de antes, está en arameo, está en aramit, no está en ibrit. Esto está explicado en el Talmud, ¿sí? Entonces eso ya nos deja pensando que hay una especie de Kadish existente en la época talmúdica. La explicación de por qué está en aramit, hay dos muy interesantes, las dos que hablan de cosas distintas. Una dice porque los Malahei Asharet, los ángeles no hablan aramit, esto aparece en una subía muy famosa del Talmud, entonces, como tiene que ser algo entre el ser humano y Dios, acá se habla en aramit. La otra explicación, que no es talmúdica, sino que es un comentario al Talmud de los Balei Atosafot, ¿sí? Medievales, dicen no, es en arameo porque la gente, el común de la gente, ya no hablaba la Yona Kodesh, no hablaba ya la lengua sagrada, el ibrit, y como la mayoría, la lengua franca era el arameo, se lo estableció en aramit para que todos pudiesen identificarse fácilmente con el texto. ¿Ok? Vieron como dos posturas o dos explicaciones distintas, pero haciendo referencia a lo mismo. ¿Está bien? Dije entonces que tiene alguna raíz talmúdica, que apareció en la época del Talmud. ¿En qué sentido apareció? Parece que se usaba mucho en los Batei Midrash, no en el Beit HaKnesset durante la tefilá, sino en las casas de estudio cuando se terminaba de estudiar alguna sección o cuando se terminaba quizás alguna drashá, de algún rabino importante, ¿sí? Era una oración muy difundida, ¿está bien? Vamos a leerla, aunque parezca obvio, la voy a leer también en el original y después vamos a leerla en castellano, porque vamos a ver que, número uno, ahora que ya mencionamos que es en arameo, que hay algunas palabras que podemos hebreizarlas, que podemos entender su raíz hebrea, ¿sí? Del arameo. Y por el otro lado, vamos a ver que hay algunas menciones al nombre de Dios distintas a las que estamos acostumbrados a mencionar en la tefilá. Entonces, dice, Itgadal be Itkadash Sheme Rabá, be Alma Divera Jirute, be Yamblich Maljute, be Hayejon, ube Yomejón, ube Hayei Dejol, Beit Israel, Baagalá, ubisman Karib, Beimbru, Amén. Yesh, me, rabá, me baraj, le alam, le almei, almayá, idbaraj, beishtabaj, beipahar, beitromam, beitnase, beitadar, beitalé, beitalal, sheme, de kudsha, brihu. Leelá, minkol, birjatá, beshiatá, tushbejatá, benejematá, damiram, behalmá, bimbru, amén. Esto puede haber parecido muy obvio, ¿sí? Porque sé que la gran mayoría pueden llegar a conocer el texto, pero es importante para empezar a desgranarlo un poquito. En castellano dice, exaltado y santificado sea su gran nombre. La primera palabra, itgadal, tiene que ver con engrandecido también. Puede ser exaltado o engrandecido. La raíz es gadol, ¿sí? como gadol. ¿Está bien? Engrandecido o exaltado y santificado sea su gran nombre. En este mundo, alma es aolam, ¿sí? En este mundo que creó conforme a su voluntad, verá como Bereishit, ¿sí? Que creó, Kirreute, ¿sí? Que creó con su voluntad, Beyamblich
Maljuté, Bejayejón, dice, en vuestra vida y en vuestros días y en vida de toda la casa de Israel. ¿Sí? De Hol Beit Israel. Hagalá Ubisman Karib. Pronto, Ubisman, tiempo cercano, Karib, como Karov, ¿sí? Como por ejemplo Korban, la palabra Korban. Y después dice, y esta frase es la más importante de todo el Kadish, bendito sea, ¿sí? Su gran nombre para siempre, por toda la eternidad. Que sea Shemé, su nombre, Rabá, grande, Mebaraj, bendito, les hablamos el al Maya. Esto es una expresión idiomática de para siempre. ¿Sí? Entonces después dice, sea bendito, elogiado, glorificado, exaltado, magnificado, enaltecido y alabado, ahí me confundí una letrita, su santísimo nombre. Shme de Kud Shabrihu. ¿Sí? Esta es una de las formas de Dios. Y dice, por encima de todas las bendiciones, de los cánticos, de las alabanzas y consuelos que pueden expresarse en el mundo, y decimos amén. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir un cachito. ¿Algunos ya había visto la traducción del Kadish antes? ¿Ya había chusmeado un poquito lo que dice en el Sidur? ¿No? Bueno, estamos muy acostumbrados a repetir esto, pero muy pocas veces quizás a leerlo en castellano. Lo primero, no hay ninguna mención a nada que tenga que ver con el recuerdo en el Kadish. Esto lo vamos a ver en un ratito cuando veamos por qué justamente este texto es elegido para ser un pilar en el recuerdo, ¿sí? en el duelo judío. ¿Está bien? Y otra cosa muy importante, que me permitió a mí, por ejemplo, leerlo sin problema en este lugar, que es, ninguna de las expresiones del nombre de Dios del Kadish es una de las expresiones del nombre tal cual aparece en algunas partes de la Tefilá. Por ejemplo, la palabra Adonai, Adonai Tsebaot, Hashem, ¿sí? Una de las expresiones que aparece en el Kadish es Kud Shabrihu, Akadosh Barujú, ¿sí? En arameo. Akadosh Barujú, Kud Shabrihu. ¿Está bien? Son expresiones que uno puede usar en la cotidianeidad, que no tienen un grado de santidad. Entonces, esto ya nos hace pensar que el Kadish, en un primer momento, no estaba pensado para ser integrado a una tefilá. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que claramente esta idea cambió, porque hoy lo tenemos no dentro de la tefilá, sino súper arraigado a las tefilot. ¿Ok? Bueno, antes de compartir de vuelta, ¿cuántos Kadishim distintos conocemos? Sabemos que hay más de uno, ¿sí? Tenemos Kadish de Rabanán, Kadish Yatom y Kadish del Sheliach Tzibur. Entonces, ahí fui escuchando Hatzi Kadish. Hatzi Kadish. Dijeron de Rabanán, Kadish Shalem, bien, Kadish Yatom, dijeron, y va a faltar uno. No se preocupen, es el menos conocido, no lo quiero, no quiero que se sientan. ¿El cementerio? Claro, cita. El Kadish que se hace cuando se hace una queburá, ¿sí? Bueno, algunos ya no lo hacen, pero cuando hacen una queburá, un entierro, o en otro momento, ¿sí? Muy distinto, se pronuncia un quinto Kadish, que es el Kadish Agadol, ¿sí? Y esos son los 5 Kadishim. Los vamos a ver qué función tiene cada uno y qué vienen a agregar al texto base, porque lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el texto base es el del Hatzi Kadish, que el nombre nos dice que es mitad de un Kadish, pero en realidad es de donde arrancamos, ¿sí? Es de donde se arranca. ¿Y cuál es su función? Está utilizado para anteceder una sección de la tefilá o para la lectura de Torah, para cerrar la lectura de Torah. ¿Sí? Esas son las dos funciones que tiene el Hatzi Kadish. Viene a abrir una sección nueva o viene a cerrar la lectura de Torah. ¿Está bien?
a medida que vayamos viendo esto, vayan imaginándose también en su uso, ¿sí? En el uso de ustedes cotidiano del Sidur, a ver dónde está ubicado, ¿sí? Además, si tienen algún Sidur cerca, estén chusmeando a ver si esto se va cumpliendo y de qué forma. ¿Sí? Entonces no se relaciona con la persona fallecida. En Nada. este... Es Pará, una alabanza a Dios nada más. ¿me dejás que te lo responda en un ratito? ¿Sí? Porque vamos a ver cómo, de qué forma sí. En el texto literal, no. En la traducción, no. Pero en su función, sí. ¿Está bien? Vamos a ver de qué forma. Yo te prometo que hoy voy a explicar todo y se van a ir contentos de haber aprendido algo nuevo. Cuando hablamos del Kadish Yatom, ¿sí? Lo que llamamos Kadish de duelo, porque Yatom es un huérfano, ¿sí? Es un Kadish que se le asignó a los huérfanos, ¿sí? Un Kadish que se le asignó a los huérfanos, no un Kadish que tenga menciones de muerte o de recuerdo. ¿Tá? Tiene dos agregados, que son el parrafito de Yesh Lamar Rabá Mish Mayabe Jaim Aleinu Balkol Israel Bimbru Amén, ¿sí? Yesh Lamar Rabá, ¿sí? Que sea su gran paz, Mina Shamaim, ¿sí? Min Shemaya, Bejaim Aleinu, ¿sí? ¿Se entiende un poquito cómo es la traducción? Está hablando de la paz. Y el último agregado, que es la única parte de todo el Kadish que está enteramente en hibrit, que es Ose Shalom Imbroma, Oyase Shalom Aleinu, Alcohol Israel Bimbru, Amén. Que este parrafito, esta última parte, también aparece en otras dos partes de la tefilá. Número 1, al final de toda Amidá, de los Tajanunim de la Amidá, y número 2, también aparece en el final del Birkat Hamazon. ¿Sí? Son las dos apariciones, además del Kadish, siempre que lo agregue el Kadish, son las otras dos menciones que hace la tefilá sobre esta frase del pedido de paz. ¿Sí? Que, por ejemplo, así como en Yamim Noraim se suele agregar Ose Shalom Bimromab u Berrahamab y Ase Shalom Aleinu, cambia tanto para el Birkat Hamazon como para la Amidá como para el Kadish. ¿Sí? O sea que los cambios siempre son análogos en cualquiera de esas tres partes. Ahora les voy a contar cuál es la función o en qué parte suele estar este Kadish, y en un ratito vamos a hablar sobre su función de recordación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su función dentro de la tefilá? Para cerrar la tefilá o también luego de algunos salmos. Porque si yo también les puedo decir que hay un Kadish Yatom después del Salmo 30 al principio, o mejor dicho, al final de Birkot HaShahar, antes de que empiece Psukei de Zimbra, en la mañana, en página 9, ¿sí? Del Sidur Azul del seminario, tenemos el Salmo 30 y justamente un Kadish Yatom. También tenemos un Kadish Yatom cuando se dice Shir Shel Yom, el salmo que corresponde a cada día, y también tenemos un Kadish Yatom al terminar Aleinu Leyabeach. ¿Sí? Son los tres lugares donde solemos encontrar. En Shabbat, además de eso, también lo encontramos en una sección de Teilim, que conocemos muy bien, que se llama Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat termina con un Kadish Yatom. ¿Sí? ¿Vieron cómo empieza a tener un poco de lógica todo? Todo va respondiendo a reglas o normas que vamos explicando. Ahora vamos a entender también los fundamentos, pero la función se va entendiendo. ¿Sí? Nuevamente, si alguien quiere interrumpir para decir, preguntar lo que sea, lo hace. Cuando hablamos de Kadish Shalem, Shalem tiene que ver con completo, ¿sí? Estamos hablando de un Kadish que se usa para cerrar la estructura de la tefilá. ¿Está bien? A diferencia del Kadish Yatom, que se usa para cerrar toda la tefilá, lo que cierra el Kadish Shalem es la parte estructural, ¿sí? De la tefilá. Por eso no lo vamos a encontrar al final de todo, sino quizás algunas páginas antes. Primero, ¿cuáles son los agregados que hacemos? Los mismos dos agregados del Kadish Yatom, sumado a un parrafito súper importante que también le da su otro nombre a el Kadish Shalem, que es Kadish Titkabel, porque se le agrega el parrafito que dice
titkabel tzelotón, ¿sí? Tzelotón en arameo es tefilateinu, ¿sí? En hibrit, ¿sí? Tzelota, tefila, es lo mismo. Entonces dice titkabel, como kabalat, como recibir, que reciba nuestras tefilot, ubautón, y nuestras necesidades, ¿sí? Bejol, Beit Israel, de todo el pueblo de Israel, Kodam Abuón Divishmaya. Abuón Divishmaya, acá tenemos otra mención a Dios, que no es una de las que tienen esta función santísima que aparecen en otras partes de la tefilá. Abuón es Abinu, ¿sí? Abuón, Abinu, Di Bishmaya, Sheva Shamaim. Abinu Sheva Shamaim, ¿sí? Amén, ¿sí? Y ahí se espera la respuesta de todos, ¿ok? Ahora, ¿cuándo aparece este Kadish? Casi siempre después de una amidá, porque lo que pedimos es que reciba nuestras tefilot, y el núcleo de la tefilá es la amidá. Entonces vamos a encontrar más que nada el Kadish Shalem después de la amidá, ¿sí? ¿Por qué encontramos, por ejemplo, el Kadish Shalem? Encontramos algunas cositas entre medio, por ejemplo, miren este caso, entre medio de la amidad de Kabbalat Shabbat, de Arbit de Shabbat, y el Kadish Shalem, encontramos algunos párrafos que se llaman Mein Sheva, ¿sí? Que son párrafos que vienen a, de alguna forma, a repetir algunos conceptos que se han trabajado o se han dicho en la amidad de Arbit. Vayehulu Hashamayim, hay después una brajá que hace referencia a los patriarcas, Magen Avot, y el párrafo que empieza con Eloheinu, Elokei Aboteinu, ¿sí? Todo eso que está, por ejemplo, en el Sibura Sur del seminario, páginas 135 y 136. Pero si se ponen a pensar, por ejemplo, y miren este ejemplo. En página 136 tenemos el Kadish Shalem, ¿sí? En un Kabbalat Shabbat. Ahí ya terminó la parte estructural de la tefilá. ¿Qué nos queda después de eso? En algunos Sidurim está el Kiddush, pero ya cuando termina la parte estructural de la tefilá. Aleinu le Yabeach, que ya tiene que ser después de terminar la parte estructural, porque el Aleinu es muy posterior, ¿sí? Si dijimos que el Kadish es de la época del siglo 8, 9, 10, el Aleinu le Yabeach es del siglo 13, 14, ¿sí? Es muy posterior. Y después el Adon Olam, que es un pigut que se agrega. Entonces, está claro que el Kadish Shalem marca que todo lo que hubo antes es la parte de la estructura de la tefilá, pero después ya está. Si se ponen a pensar, voy poniendo algunos ejemplos, no sé si todos los conocen los ejemplos, pero sé que algunos sí y puede llegar a iluminar un poquito más. Por ejemplo, un sábado de la mañana, cuando termina Musaf, la midá, se hace la midá y se hace Kadish Shalem enseguida, sin nada en el medio. ¿Qué queda después de eso? En Keloeinu, un párrafo de los Rabanim, y el Aleinu le Yabeach, y nada más. ¿Sí? ¿Vieron cómo el Kadish Shalem es la primera muralla donde está encerrada la estructura de la tefila? ¿Ok? De vuelta, si hay preguntas, si hay comentarios o algo, interrúmpanme, no quiero que se queden con nada por la mitad. El cuarto de los Kadishim que vamos a explicar hoy es el Kadish de Rabanán, ¿sí? Acuérdense siempre que en arameo el prefijo Dalet es como en hibrit el prefijo She. She la Rabanim. De como Rabanán. de en castellano. Y ¿Cómo? como de en castellano. Sí, en ese sentido es más fácil de explicar, tenés razón. El Kadish de nuestros maestros. Rabanán, ¿sí? Significa Rabeinu, ¿sí? Y cuando se recita después de una mención de la Torah oral. Cuando en la tefila tenemos, que no son muchísimas veces, menciones de Mishnah, o de Gemara, de Talmud, después se suele agregar este parrafito. Lo solemos encontrar en momentos muy puntuales de la tefila, los vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? ¿Y qué se agrega? Se agrega un párrafo
entero, en el lugar que, por ejemplo, haríamos Titkabel Tzelotón, ¿sí? Eso no se dice, pero se dice este párrafo, que hace mención a los Rabanim, los Talmidim, ¿sí? Talmideón, Alcol Talmidei Talmideón, y todos los alumnos, ¿sí? Que se dedican de Oskim Beoraita, ¿sí? Que se ocupan de la Torá, ¿sí? Se trata de un reconocimiento de los Rabanim. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque acuérdense que la función primera del Kadish era en el Beit HaMidrash. Seguramente había mucho de esto ahí. Y quien habla mucho de este párrafo y que tiene una versión muy parecida a esta es el Rambam, ¿sí? Que cuando elaboró su Sidur, su forma de hacer tefilá, le dedica una explicación a esto. ¿Ok? El último de los Kadishim es el Kadish Gadol, que agrega dentro del primer párrafo una cantidad de palabras que hablan más que nada sobre la Geulá y sobre Aharita Yamim, sobre la redención y sobre los días por venir, ¿sí? Y este Kadish Gadol, que se llama Gadol porque le agrega al párrafo texto y queda más grande, simplemente, no porque sea el más importante ni nada por el estilo, se hace en dos momentos. Al finalizar un tratado talmúdico, ¿sí? Y de vuelta, recuerden que la función del Kadish original tenía que ver con la casa de estudio, pero también se empezó a hacer para un momento de una Keburá, como el primer Kadish que se dice después de un entierro. Después ya se empieza a decir el Kadish Yatom, pero el primero después de un entierro suele ser este. ¿Por qué? Porque justamente habla de la Geulá, de la redención, y de los días por venir, en la cual todas las personas que ya no están en este mundo tienen su parte. Entonces, tiene esa conexión del mensaje con lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Esa es su función en el cementerio. ¿Ok? Este era el menos conocido de todos, seguramente. Ahora, veamos apenitas así nomás sobre la estructura, el Kadish en la tefila. Como ven, donde aparecen más Kadishim siempre es en Shaharit, donde tenemos un Kadish de Rabanán al final de los Korbanot. Voy a nombrar las páginas del Sidur Azul del seminario, solamente porque me las sé casi de memoria, la última la tengo acá cerquita, pero además porque sé que puede ser un denominador común entre todos nosotros. El Kadish de Rabanán lo tenemos al principio, porque se hacen todas menciones a fuentes de los Rabanim, ¿sí? Dependiendo del Sidur hay más o menos fuentes. En el caso del Sidur Azul del seminario no hay muchísimas, porque mucha de la parte de Korbanot se lo sacó, una cuestión ideológica, pero vamos a poner un ejemplo concreto. Como en páginas 7 y 8 se trae un párrafo que son las Midot, ¿sí? De Rabbi Ishmael, que es una fuente de los Rabanim, porque aparece en el Midrash, ¿sí? Lo que corresponde después es hacer un Kadish de Rabanán. Esa es la explicación. Por eso en página 8 tenemos un Kadish de Rabanán. Acá no lo puse, pero también tenemos, como dije antes, después del Salmo 30, en página 9, un Kadish Yatom. ¿Sí? Básicamente, lo explico así en 2 minutitos porque no es el tema de hoy, pero la función de ese Salmo 30 tiene, número 1, darle sustento a ese Kadish Yatom, porque tiene que ir, no puede ir independiente del Kadish Yatom, tiene que ir pegado a algo, entonces va pegado a ese Salmo 30, y además, como es un salmo que habla de Hanukkah Tabait, ¿sí? De la inauguración del Beit HaMikdash, como toda la parte anterior se asocia a los Korbanot, bueno, tiene que ver con esa función de explicar todos los Korbanot y después inauguramos el templo. ¿Sí? Entonces, antes de empezar con Psuke de Zimbra en página 10, antes viene ya Hanukkah Tabait, la inauguración de la casa del templo. ¿Sí? Y ahí un Kadish Yatom. Y después tenemos, antes del Barjú, un Hatzi Kadish, después de la Midá, un Kadish Shalem, y Kadish Yatom, y acá depende de las costumbres de cada lugar, después de la Tefilá, al final de la Tefilá, esto significa después de la Inule Yabeach, y después de Shir Shelion. Hay algunos lugares que hacen tanto
en un lugar como en otro, hay algunos lugares donde hacen Aleinu Leyabeach, Shir Shel Yom y un solo Kadish Yatom. ¿Sí? O Aleinu Leyabeach, Kadish Yatom, Shir Shel Yom y después nada. ¿Sí? Yo sigo la costumbre de hacer los dos Kadishim. Yo. ¿Está bien? En Minjá, en Arbit y en Musaf, solamente tenemos 3 Kadishim y que siempre se repiten en los mismos lugares. Que es el Hatzi antes de la Midá, el Shalem después de la Midá, y el Yatom después de la Tefilá, después del Aleinu Leyabeach. ¿Sí? Join. Nada más. No tenemos menciones más allá de esto. Uno podría decir, bueno, pero en Shabbat tenemos un Kadish de Rabanán al final, bueno, pero que tiene que ver con una fuente que se deja para el final, que es un párrafo del Tratado de Berajot, ¿sí? Donde se canta alemán a Haiber Reay, por ejemplo, se deja para el final de la tefilá, en página 242 del siglo del seminario, y ahí se hace un Kadish de Rabanán. Pero si no, la premisa es que, salvo Yaharit, hay 3 Kadishim. ¿Sí? ¿Cuál sería una excepción a esto? Si estamos entre Elul y Oyanar Rabá y agregamos el Salmo 27, también es costumbre decir un Kadish después de eso. ¿Sí? Muchas veces. Ahí va a depender ¿Puedo también preguntar algo? Sí, adelante. ¿Cada uno se lo acomoda como quiere? ¿En qué sentido? Perdóname, espera. No pasa nada, no pasa nada. Espérame un minuto. Mientras aprovecho para explicar algo. Ahora vamos a ver que el Kadish necesita de Minyan para decir. Ese es uno de los elementos que necesita de Minyan. Por eso siempre lo vamos a ver asociado a una tefilá tziburí, a una tefilá pública, congregacional, no sé, ¿sí? Nunca lo vamos a ver. Dale. Desde que tengo uso de razón, decimos, Itkadal Bitkadash Shemerabá, amén. Evidentemente está mal, ¿no? No, está bien, está bien. Está bien. Pero si no está me equivoco... No lo puse, pero está bien. A ver, Hay, si no me equivoco, es el Rambam que dice, hay 3 menciones de amén en el Kadish. Hay 3 menciones de amén. Volvamos un cachito. Ahora, Tzipora, cuando vos quieras, me interrumpís y... Está bien. Y volvés. El Rambam dice, se dice amén 3 veces en el Kadish. 1, voy a marcarlo. 1, 2 y 3. ¿Sí? Dependiendo de la costumbre, podemos encontrar cosas distintas. Por ejemplo, está la costumbre Sfard, no Sefaradí. Sfard, que es un nusaj particular, y que también la comparte esta costumbre con el nusaj hasídico, de agregar acá las palabras Bitzbah, Purkanev y Karem Meshije, ¿sí? Que surja su redención y que se acerquen los días del Mashiach. ¿Está bien? Y ahí también se responde amén. Ahí también se... ¿Cómo? ¿No? Es el Kadish Sefaradí. No es Sefaradí, es Fard, ¿sí? Que es un nusaj distinto. ¿Está bien? Porque yo trabajé en la comunidad de Concordia y se decía este Kadish, el que vos estás diciendo. Sí, pero Concordia sigue una tefilá Sfard, no Sefaradí, Sefaradí, que es parecido. Okay. En Gesán tenemos algunas costumbres Sfard, por ejemplo, y otras Ashkenaziot. La tefilá de Gesán, por ejemplo, es una tefilá casi toda Ashkenazí con algunos tintes Sfard. Por ejemplo, una de las costumbres Sfard que se sigue en Gesán es decir Shir Shel Yom cuando termina el Kadish Shalem antes de la lectura de Torah en Shabbat. ¿Sí? Eso es una costumbre Sfard. La costumbre Ashkenazí, en realidad, es dejarlo para el final de todo, el final de Musaf. ¿Sí? Disculpame que no entiendo. ¿Qué es Fard? Que no es Fard es sefaradí. otro Nusach. Así como hay un Nusach Ashkenazí, un Nusach Sefaradí, un Nusach Eduta Mizrach del este, un Nusach Teimaní de los de Teimán, un Nusach hasídico, también hay Nusach Sfard, ¿sí? Que viene a
viene a representar a una zona de Ashkenaz. ¿Está bien? Obviamente por el nombre nos despista totalmente, porque parece, o sea, podrían haber elegido un nombre distinto, ¿no? Algo un poco más identificable en sí mismo. Zipora, Saúl, Sí, ¿querían hablar? Dale. mira, cada uno se lo acomoda como quiere. Eso, no entendí la pregunta. Claro, porque vos dijiste que que estás usando el del seminario rabínico, que en otro lado puede ser diferente. Lo que puede ser diferente según las costumbres, sí. Lo que yo les expliqué hasta ahora son cosas que son por iguales en todos los sidurim. Mejor dicho, miren cómo me retrotraigo. Deberían ser iguales en todos los sidurim. ¿Sí? En cuanto a la halajá del Kadish, esto es lo que correspondería. Vuelvo a la pantalla. Que en las tefilot, ¿sí?, el Kadish aparezca en cada una de sus formas en estos lugares. No se puede hacer un Kadish después de Lejun Eranená. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Hay momentos para el Kadish. Sea el Kadish que sea. ¿Sí? Y acá quiero hacer una salvedad. El Kadish Yatom, y ahora vamos a hablar un poquito sobre esto, el Kadish Yatom, que es usado como, se le da el kabod a los huérfanos, para decirse, hay algunos Rabanim que opinan desde la Edad Media que el Kadish Yatom, si no hay huérfanos, o no hay gente que tenga que decirlo, se dice igual, porque es parte de la tefilá. Este es un lindo debate, yo no lo tengo muy claro todavía, pero es un lindo debate si se sigue diciendo o no, porque no es que es un Kadish para el... Hay dos opciones, o pensamos que es un Kadish para el recuerdo, o es un Kadish que justo ese se le da el honor a un público determinado, para darles ese kabod. Como también en algunas comunidades, quienes dicen Kadish Yatom también son los que dicen el Kadish de Rabanán. ¿Sí? En algunas comunidades, me acuerdo en Gesan, con un caso pasó, tuvimos un año de esta manera, el Kadish de Rabanán también lo dicen los deudos. ¿Sí? Ahí ya pasa más en costumbre, no tiene que ver con una legislación fuerte. ¿Ah? Yo les digo algunas costumbres. Dale. ¿Y el Sfar de qué localidad, de qué lugares el Sfar? Me estás preguntando en el código postal. El Sfar es... No, porque vos europeo. dijiste Teimaní, Sefaradí, Ashkenazí y dijiste Sfar. ¿De qué procedencia es Sfar? El Sfar es europeo, no Ashkenazí. ¿Sí? Ashkenaz es una zona muy marcada de Europa, no es toda Europa. Sfard es otra zona. Algunas cosas se fueron mezclando y mixeando entre las dos. Como también, por ejemplo, tenemos un nusach, una forma de hacer las cosas italquí, porque los italianos, que muchos eran expulsados de España, o eran descendientes de comunidades antiguas romanas, ¿sí?, de la época del Beit HaMikdash o de antes, tenían su forma, y no eran ni sefaradim ni ashkenazim. Les digo, por ejemplo, una costumbre muy conocida de los italquim, se ponen los tefilim y se cubren de vuelta el brazo con la campera, con todo. No se dejan el brazo descubierto. Es una costumbre italquí. ¿Sí? Esto también sirve para que... Quiere decir que esto es moldeable. Quiere decir que la diáspora generó distintas formas de entender el judaísmo. ¿Sí? Y esto no tuvo que ver con que alguien tenga razón o no, sino que tiene que ver con la realidad que tuvieron que enfrentar. Ahora, esto, lo que decís, Zipora, me da pie para decir algo muy interesante. Si el texto base, el 90% del Kadish, es igual para todos, significa que fue el que se transmitió muy bien. Se transmitió muy bien. Porque si Sefaradim, Ashkenazim, más allá de algún ligero cambio, algún cambio por ahí muy puntual en alguna cosita, todos tenemos el mismo texto, significa que claramente tiene que ver con un origen muy antiguo del Kadish.
de cuando todos hacíamos Pero todo juntos. nació para la recordación. No, todavía no dije nada de la recordación. Ahora vamos a ir con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Oh, dale, Silvio. Gladys. Hay una costumbre, por ejemplo, en Benei, que cuando vos terminás una tefilá y decís Kadish y no hay nadie que tenga que decir Kadish, normalmente lo decimos entre todos para recordar a todos, sin excepción de nadie en especial. Sí, es una costumbre difundida, incluso hay algunos que hacen Kadish, siempre, todas las tefilot al final, para hacer recordación por la Shoah o ¿sí? Por distintas cosas. Son costumbres, todas son bienvenidas, pero ahora vamos a desarmar un poquito el tema de Kadish y el recuerdo, para entender esto. Adelante, perdón que te tengo... Tenés que desmutearte, eso yo no te puedo desmutear. Sí, una vez, para poder entender, ¿no? Una vez hablábamos con Benjamín el tema que en algunas Keilot decimos Kadish para aquellas personas que no tienen quien les diga Kadish. Y con Benjamín hablábamos hace mucho tiempo de esto. Él me decía, no, Rachel, porque si es así, le estás quitando la importancia al Kadish de quien realmente, o de la gente de la Shoah, o de los muertos en la dictadura. Digo, ¿podés explayarte en ese tema? No sé si fui clara. Sí, y déjame entonces que presento bien el tema, trato de explicar cómo fue que a través de los años se ocupó el Kadish de ocupar un lugar de recordación, y vemos qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer con un Kadish. ¿Sí? A ver. Sí, adelante, Saúl. ¿Te escuchas? Ahora sí. Una vez se fue un caballo de Betel y no hicieron. Le pregunté a... Perdón, yo escucho todo entrecortado, Y yo también estaba agudizando, ahí se nos fue. Bueno, Sugiero no que sé. lo escriba, cualquier cosa. Sí, no sé cómo será en Betel, ¿sí? Pero, Saúl, si nos estás escuchando, si podés escribir en el chat, podría ser una buena alternativa, ¿sí? Hoy te escuchábamos muy entrecortado. Vamos a ver este tema del Kadish y del recuerdo. Lo primero que tenemos son menciones en el Midrash. En el Midrash hay una historia de Rabbi Akiva que se encuentra a una persona que tenía leños encima, estaba cargando leños. Y esta persona estaba sufriendo mucho. Rabbi Akiva le pregunta si él era un esclavo y le propone que si vos sos un esclavo, yo voy a ir a liberarte, voy a ir a pagarle a tu amo para que te libere y no sufras más. Le dijo que no. Le dice a Rabbi Akiva, sos pobre y estás haciendo esto porque necesitas dinero, yo te doy dinero, te hago rico y no tenés que hacerlo más. Y la persona dice que no. Entonces cuando Rabbi Akiva le pregunta qué es lo que está pasando, él dice que él ya no está en ese mundo y que tiene que sufrir, ¿sí? que está sufriendo como un castigo relacionado al Geinom, dice. Entonces, la historia sigue un poquito más, la hago un poquito corta. Rabbi Akiva se entera que esta persona tenía un hijo, muy chiquito. Rabbi Akiva lo forma, le enseña Torá, le enseña la Mishnah, le enseña muchas cosas que tienen que ver con la Agadá, y cuando el chico está listo, lo hace recitar el Kadish. No sabemos si el Kadish tal cual lo conocemos hoy, pero lo hace recitar Yesh Me Rabá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente responda Yesh Me Rabá. ¿Sí? Y de esta forma, el sufrimiento del padre parece haberse desaparecido y logra lo que se llama una menujá nejoná, ¿sí? Un descanso correcto o merecido. Saúl, porfa, si podés mutearte, sé que estás con algunos problemitas técnicos, pero
Yo para que no se nos vaya el shiur. Hay una frase del Talmud muy linda que dice que los hijos son los que dan mérito a los padres. A partir de esta idea, en un tratado que aparece técnicamente en la Mishnah, pero técnicamente no, seguramente con Grinchu habrán hablado alguna vez de que hay masechtot tratados que son chicos, ¿sí? Masechtot Tanot se llaman, que son masechtos que no están en la Mishnah tal cual la conocemos, que están como por fuera, y que muchos de esos fueron escritos después, siglo 7, 8, ¿sí? Uno de ellos es el Masejet Kalá, el Masejet de la novia. Y en este Masejet hay una mención que dice que cuando un novio no tiene a su padre, recita el Kadish, ¿sí? Para que su padre logre la Menujá Nejoná. Estas son las primeras fuentes que nos hablan de alguien recitando el Kadish por alguien que ya no está. ¿Ok? Y que tiene que ver con lo siguiente. En la vida de una persona, uno va juntando, armando un heshbon, una cuenta de las cosas buenas, de las cosas merecedoras que hace a lo largo de todos sus años. Ahora, esa cuenta, según el judaísmo, sigue más allá de la muerte durante un año. ¿Sí? Durante un año sigue. Saúl, porfa, no te puedo desmutear porque no me aparece la opción, pero si podés, para que no se pierda el shiur. De esta manera, ¿sí? Como la persona fallecida no puede hacer Kadish, no puede hacer méritos por sí mismo, el Kadish lo dice su hijo. ¿Sí? Y esta fue la costumbre primera de que un hijo diga el Kadish por su padre. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo lo dice? Durante 11 meses y luego en el Yurtzeit. ¿Por qué? Porque el Heshbon sigue un año más. Entonces me tengo que ocupar de seguir juntando méritos durante un año. ¿Sí? Conforme fueron pasando los años, la costumbre se fue ensanchando un poco más. Entonces ya no era solamente el hijo por un padre, también podría ser por una madre. Tampoco tenía que ser simplemente el hijo, podía ser por un hermano. Podía ser un padre por su hijo, ¿sí? Hasbe Shalom, estamos nombrando todos casos que ojalá no nos toquen, pero que pueden pasar. Y creo que los jajamim se fueron dando cuenta mientras iban pasando los años que había que también contemplar estos casos. Entonces, de esta forma se estableció, y esto lo vemos ya codificado, duro, ¿sí? En el Shulchan Aruch, a partir del comentario del Ramá de Moshe Isserles, que dice que toda persona que perdió a uno de sus padres dice Kadish durante 11 meses, ¿sí? Todos los días, entero. ¿Ok? Dale, cita. ¿Por qué dijiste un año más? ¿No es un Porque mes? no, un año. ¿Sí? Un año. O sea, desde el fallecimiento, como que esta cuenta de las acciones de uno, que pueden seguir sumándote mérito, siguen durante un año. Y como una persona fallecida ya no puede cumplir mitzvot, lo que hace el hijo es decir el Kadish para seguir juntando mitzvot para aquel que ya no está. No, está bien, eso lo entendí. No entiendo un año más. Eso Claro, es lo que desde el fallecimiento. Un año, no un año más. O sea, 11 meses de Kadish, el mes... No, me refiero a toda tu vida más un año. ¿Está bien? De esa forma, que quizás no lo expresé bien. Judy, ¿querías decir algo? Dale. Hola. Sí, quería decir esto, quería preguntarte esto. Como vos dijiste que se necesita un minyan, que tiene que haber un minyan. Bueno, habitualmente uno tiene un minyan todos los días cuando hace la Shivá, ¿verdad? Pero después no tenés durante los 11 meses. Quiere decir que no lo puedes hacer salvo que vayas al templo los viernes, los jueves o los sábados. ¿No es cierto?
Bueno, Todos los días. eso es una gran, ¿Cómo? es una gran ¿Cómo? falta. No tenés todos los días templo. A Por veces eso, no Bueno, tenés. pero la realidad es que es todos los días, sí. Lo que pasa es que Pero a Vamos como a- veces no tenés la oportunidad de hacer un. Por eso, vamos a plantear la situación ideal. Un Abel, un deudo, tiene que decir el Kadish en cada una de las tefilot cada día durante esos 11 meses. Digo, es una gran falta porque puede ser que no pasen todos los templos Masortiot, pero que en ningún lugar Masortí haya lugar para que una persona pueda decir su Kadish el día que sea, no está bien. Incluso podemos pensarlo tanto para los 11 meses como, por ejemplo, tengo una fecha de un aniversario. Mi aniversario cae el aniversario de una persona que ya no está, cae un martes. ¿Yo tengo que hacer el Kadish el viernes en el Kabbalat Shabbat? No, debería decirlo el martes. ¿Sí? Voy a clarificarlo con un ejemplo que es totalmente tonto y casi fuera de lugar, pero creo que se va a entender. Mi cumpleaños es tal día, no es tal otro. ¿Está bien? O sea, las fechas son las fechas. Yo no festejo Pesaj la semana después. Rosh Hashanah no se festeja un día antes de Yom Kippur para hacer todo junto. ¿Sí? Por lo que sé, los que sí se reúnen todos los días, porque me consta, conozco yo a los Lubavitch que se juntan todos los días. Por ejemplo. Y es una mitzvah, porque además lo que se está permitiendo es juntar un minyan. Porque vos sabés que si vas a un lugar así, el minyan va a estar asegurado y vas a poder decir Kadish. Por eso lo tomo como una gran falta a revisar y a solucionar. Ahora, ¿por qué el Kadish necesita minyan? Esta también podría ser una pregunta. En la Mishnah de Megilá, nosotros hace unos meses, cuando estábamos empezando recién la cuarentena, habíamos visto que había una Mishnah que nos hablaba de cosas que tienen Kedushá, Dvarim Shebik Dusha, en las cuales teníamos, por ejemplo, la repetición de la Amidá, Birkat Kohanim, algunas cosas que necesitan de un minyan para decirse. El Kadish no estaba incluido en ese listado. ¿Por qué? Porque el Kadish en ese momento todavía no existía. ¿Sí? ¿Por qué el Kadish necesita un minyan? Porque la función principal del Kadish es la siguiente. Todo esto es el Kadish, ¿cierto? Todo el texto grande es el Kadish. Ahora, la función principal del Kadish es asegurar una respuesta, que es esto, perdón, vamos a hacerlo un poquito más prolijo, esto y esto. La función principal del Kadish es asegurar que otro, ¿sí?, diga Amén Yesh Me Rabba Meoraj Leamul El Me Al Mayá. Esa es la función del Kadish. Por eso no se dice solo, porque tiene que haber respuesta. Y para la halajá, estés solo o estés con otras 8 personas, es lo mismo, es la misma categoría. Acá me duele en el alma, pero para la halajá no importa si sos 1 o si sos 9, mientras no seas 10, no sos un tzibur, no sos un kaal y no puedes decir Kadish. Dejemos para otro día el tema de si así, nosotros ahora somos 10, si ahora estamos formando un minyan o no. Eso es otra discusión, no viene ahora. Pero está claro que para decir Kadish tenés que tener minyan. Sea lo que sea que vos consideres minyan. Porque yo les digo, acá tenemos un minyan porque somos 10, más allá de lo virtual. Y alguien va a decir no, porque solamente son 3 hombres. Y yo le digo, cállate, no importa. Pero la concepción del minyan va cambiando. ¿Sí? Lo que todos estamos de acuerdo es que para decir Kadish tiene que haber minyan. ¿Está bien? Por eso, formar un minyan también es una mitzvah. Porque si no, la otra persona no puede hacer su Kadish. Una buena pregunta sería, ¿qué pasa si una persona no puede decir Kadish? ¿Está bien? Yo no cuento minyan virtual. ¿Está bien? En mis tefilot no se hace Kadish. ¿Cómo tiene que reaccionar una persona que tiene que decir Kadish y viene a una tefilá que hago yo? A mi entender, ¿sí?, a mi entender, la situación no exime de, bueno, entonces contemos minyan entre todos para que pueda decir Kadish. Exime a la persona de decir Kadish, ¿sí? Porque en esta situación juntarse de a 10 no es posible.
Entonces la responsabilidad de uno de decir Kadish obligatoriamente puede quedar de lado. En la tradición judía, ahora te dejo cita, hay otras formas de alimentar ese Heshbon por las personas que ya no están, que es cumpliendo mitzvot y hacerlas Leilui Nishmat. Hacemos tzedaká Leilui Nishmat, en la Shivá comemos y tomamos Leilui Nishmat, estudiamos Leilui Nishmat, y vienen de alguna forma a ocupar ese lugar que tiene como preponderante al Kadish. ¿Sí? No hace falta que elijamos una u otra, no es que el Kadish es mejor o hacer tzedakah es mejor, las dos cosas van sumando. ¿Sí? Y así como dicen Pirkei Avot, que no sabemos qué mitzvah vale más, entonces tenemos que hacer todas, acá lo mismo. Cualquier cosa que podamos hacer para elevar el recuerdo, ¿sí? Para elevar el alma de una persona, hay que hacerlo. Cita, dale. No, era una cosa personal, pero con mi hermano no teníamos quien hiciera Kadish. Y acá. Y bueno, y empezó, apenas fue el momento ya de la Keburá. Mi sobrino en Israel empezó. Allá se pueden juntar 10, así que por ahora, no sé qué va a pasar ahora con esta segunda ola, pero bueno, encontramos la solución así. Y desde ya el tema de la elevación en otras formas como mencionaste. En ese caso yo, por ejemplo, te diría, a partir de mi entendimiento, que si tú, ¿qué pariente me dijiste que era en Israel? Sobrino, que era sobrino de mi hermano también. Ok. Si tu sobrino allá pudo establecer un minyan, técnicamente vos, conectada, estabas sumada a ese minyan. ¿Sí? En lo que yo entiendo del halajá, eso es un minyan. Porque físicamente en uno de esos lugares había un minyan. ¿Tá? Lo digo como también una enseñanza. Aparte, Bueno, si no tenía nadie quien diga Kadish por él, es un familiar que dedica especialmente, no es aún generalmente alguien, está, sí. eso, no me sale la palabra, pero está indicado a la persona en la que está dedicada. Sí. Dedicada es la palabra. Dos cositas más. Si La vos vas primera, a un templo y pedís que te hagan el Kadish por el alma de una persona, también lo hacen. claro, pero lo tiene que hacer uno, idealmente. Ahora, lo segundo que iba a nombrar tiene que ver con esto. Gol, esperame un cachito. Lo primero es lo siguiente. ¿Por qué el Kadish entonces Hombre o asocia? mujer es lo mismo para nosotros, pero Para mí, para otros no. lo voy a explicar en un ratito. ¿Sí? Quiero cerrar en 10 minutos para no extenderme demasiado, así que voy a tratar de ir explicando lo que me falta. Lo primero es, hay algo que nosotros decimos con el Kadish, que tiene que ver con el reconocimiento del nombre divino, es lo que se llama Kiddush Hashem, es una mitzvah muy importante en el judaísmo, y por eso podemos entender también que esté asociado al duelo, porque cuando fallece alguien, una de las cosas que se dice en el cementerio es lo que se llama el Tziduk Adin, que tiene que ver más que nada con una aceptación del juicio divino. Quizás no lo entendemos, quizás no estamos de acuerdo, pero lo aceptamos. ¿Sí? Aceptamos la posición es la misma lógica que tiene el Kadish en momento de duelo. ¿Sí? Por eso es que se lo ubicó en este sentido. Lo segundo que quería decir es, si bien se fue ensanchando la posibilidad de uno decir Kadish por no solamente su padre, sino también por otros cercanos, y esto está establecido en el Halajá, yo no veo con buenos ojos si alguien dice, yo digo Kadish porque seguramente alguien haya en el mundo que haya fallecido y que no tiene quien le diga Kadish. Eso se dice, No, el Shabbat. bueno, una cosa es decir, por ejemplo, este Kadish lo hacemos en recordación de las 6 millones de víctimas de la Shoah, está bien. Pero decir, quizás alguien no tenga, ya es otra cosa. ¿Está bien? Digo, para marcar como algunos límites de cuándo se ensancha esto del Kadish. Y para terminar, ¿sí? Quiero mostrarles
Bueno, me fui Pero, muy atrás. Eliezer, Ujú. comento algo totalmente personal. Falleció la semana pasada una amiga, una persona conocida de la familia, Ujú. una mujer judía. Y que yo sepa, los hijos no participan de ningún templo. Yo, sinceramente, sentí la necesidad y dije, quiero decir Kadish por Liliana, porque sabía Bueno, que ninguno de los dos hijos iba a decir Kadish por ella, y yo me sentí muy bien por eso. pero ahí Digo, fue por alguien concreto. Ahí fue por ¿cómo? alguien. Yo Ah, digo que no sí, decir, quizás haya alguien en el mundo que no tenga, claro, ¿sí? claro. Y, perdonen por la crudeza, pero no me estoy metiendo en lo que el Kadish genera en nosotros sentimentalmente. Yo les estoy explicando la parte alágica porque quiero complementar un poquito los conocimientos que tenemos todos. Después hay una función hasta psicológica que tiene el Kadish que, que estoy obviando, que estoy dejando de lado, pero que también ocupa su lugar. ¿Sí? Porque hay personas que el Kadish los ayuda a construir un duelo, y eso no es tan sencillo, ¿sí? No es algo para tomar a la ligera. ¿Está bien? Ujú. Cosas para tener en cuenta del Kadish. Número 1, se requiere de Minyan, porque es un elemento de Kedushá que requiere respuesta. Como requiere respuesta, requiere un Minyan. 2, no se puede decir de forma independiente. Por eso siempre se lo juxtapone con alguna sección. Algún salmo, ¿sí? O alguna parte de la tefilá en específico. 3, el que dice el Kadish siempre está de pie. El resto pueden estar sentados. Y acá va a ir variando según la costumbre. Por ejemplo, es costumbre que en Kadish, Hatzi Kadish, todos estén de pie. ¿Sí? Fundamentalmente porque por ahí lo que viene después también necesita que estés de pie. Pero, por ejemplo, en Kadish Shalem, con quien lo diga esté parado, en la mayoría de las comunidades se toma como que ya alcanza. Lo mismo el Kadish Yatom. ¿Sí? Otra explicación para el Kadish Yatom es que tiene que ser visible la persona que está atravesando un momento de dificultad por el duelo, y uno que lo ve tiene que hacerse cargo de poder acompañarlo, ¿sí? Y aligerarle un poquito esa carga. 4, lo puede decir más de uno el Kadish. Por eso el Kadish Yatom lo dicen todos los Abilim juntos. No hay, como por ejemplo pasa con la lectura de Torah, que se sigue la norma de Treikal el Amishtamei, en arameo, que es que dos voces no se escuchan, sino que acá lo pueden decir en simultáneo lo que quieran. Yo lo que doy siempre como recomendación, y esto yo lo hago en mi forma personal, es cuando estás en un CAL donde lo están diciendo varios, tenés que responderle a todos idealmente, pero puede ser que sea difícil responderle a cada uno. Elegí a una persona, probablemente el que tengas más cerca, y preocupate por responder todo lo que hay que responder. Amén, Yesh me rabá me boraj, Birijú, que todavía no lo expliqué, ahora me olvidé, lo voy a decir. Quinto, ¿los menores pueden decir Kadish? Sí, el Kadish Yatom puede ser dicho por un menor. Has v'shalom, que no pase. Si está en duelo un niño, puede decir Kadish. ¿Está bien? Ojalá no pase. Sexto, las mujeres pueden decir Kadish, básicamente porque no hay ninguna razón para que no puedan. No hay ninguna razón. El que quiere compararlo con otro caso de la halajá, el Kadish no sale ni de la Torá, no sale ni de la Mishnah, no sale del Talmud. No hay ninguna razón para que una mujer no pueda decir Kadish. ¿Sí? Séptimo, los 11 meses, el Kadish Yatom se dice durante 11 meses y luego en el Yortzeit y en cada Yortzeit. ¿Sí? En cada fecha de recordación. Antes de terminar, esto que dije medio al pasar, esto de Birijú, saben que en la mitad del párrafo del Kadish, voy a volver a compartir, perdón, estoy como indeciso, ahí estamos, en la mitad de la última parte, ¿sí? Tenemos de Kudsha Birijú, como dije antes, y acá tenemos algunas costumbres, la costumbre sefaradí, ¿sí? La costumbre sfard y la costumbre hasídica es decir amén.
la costumbre ashkenazí es decir brihú. ¿Está bien? Las dos cosas son correctas, ninguna incumple nada, no se sientan mal por la otra, todas tienen lo suyo. Cierro tema Kadish. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Maravilloso. ¿Alguna pregunta, un comentario? Que estudiamos la semana que viene. Esta, ¿sí? Último shiur de que vamos a ver cosas de tefilá. Bien, también quiero cambiar un poquito yo para ir renovándome. Fueron 11 shiurim, así que vamos a cerrar acá, quizás más cerca de los Yamim Noraim empecemos con alguito más. ¿Sí? La semana que viene vamos a cambiar por un shiur de Talmud, donde vamos a ver algunas cositas de Beina Metzarim, ¿sí? Que está empezando mañana por la noche. ¿Ok? Voy a cerrar entonces la grabación.